Hola a todos. Sé que muchos de ustedes me estuvieron extrañando debido a que últimamente he estado demasiado ocupado, y es por eso que no me ha dado tiempo de editar vídeos. Pero volví más recargado con nuevo contenido. Esta vez les traigo el primer capítulo de la serie de vídeos de los peores asesinos seriales de la historia. En esta oportunidad presentamos a Paul John Knowles, mejor conocido como el asesino Casanova. Conocido también como el asesino Casanova, por su habilidad para atraer mujeres, este asesino estadounidense acabó con las vidas de 18 personas en los últimos 6 meses de 1974, aunque según él fueron 35 sus víctimas y siempre andaba en movimiento, y cambiaba de coche si era necesario. En diciembre de 1974 murió, pero su recuerdo perdura. Un niño problemático. Paul John Knowles, conocido como el asesino Casanova, nació un 17 de abril de 1946 en Orlando, Florida. Proveniente de un hogar humilde en el que convivía con su padre carpintero, su madre, sus 2 hermanos mayores y 2 hermanas mayores, Paul manifestó una tendencia al crimen desde muy temprana edad, ya que con solo 8 años fue recluido en un reformatorio por un delito menor. Y su padre, que no deseaba encargarse de un hijo tan problemático, no dudó en dejar que Paul pasara el tiempo en orfanatos y reformatorios, pues tras el crimen de los 8 años, vinieron robos y otros delitos más, por lo que Paul pasó sus años de adolescencia en instituciones, teniendo unos cuantos períodos de libertad en los que conseguía empleos como soldador. Entre rejas y mujeres. A los 19 años, por motivo de una infracción de tránsito, Paul fue encarcelado por primera vez. Antes solo estuvo en reformatorios, ingresando a la prisión de Rayford, actualmente conocida como la prisión estatal de Florida. Ya libre, en 1970 Paul conoció a una mujer con la que mantuvo correspondencia, e intentó conseguir un trabajo para casarse con ella y mantener a los 3 hijos que la chica tenía, pero no pudo debido a que, por sus antecedentes penales, no le ofrecían ningún empleo aceptable. Esto hizo que Paul se sintiese frustrado y enojado, a causa de lo cual terminó rompiendo su relación y delinquiendo, por lo que otra vez fue a parar a la prisión. Sin embargo, en la cárcel conoció a Angela Kovic durante el año 1972. Todo fue gracias a una revista llamada Astrología, de modo que la relación fue de pura correspondencia, cartas, en sus inicios, aunque en mayo de 1974 Paul fue liberado porque Angela le pagó la fianza. Entonces por fin se reunieron en persona, luego de que Paul volara hasta California, donde estaba Angela y ambos podrían casarse, pues anteriormente Paul le propuso matrimonio a Angela y esta aceptó. No obstante, Angela Kovic consultó después a un psíquico, y este le advirtió sobre la llegada de un nuevo hombre peligroso en su vida. Ella, que era supersticiosa y no se dejaba cegar por el amor, razonó que, si realmente iba a llegar un hombre peligroso, ese hombre era Paul, y lo mejor era evitar que el peligro se concretase y quizá ella no hubiese llegado a esa conclusión si no fuese porque Paul no mostraba interés en tomar el trabajo que ella le había conseguido. Y es que el trabajo era bastante bueno, pero Paul actuaba como un haragán con aspiraciones parasitarias, cosa frecuente en sujetos inadaptados y peligrosos, tales como drogadictos, ladrones, alcohólicos, y asesinos, y debido a eso, pasados 4 días Angela le hizo las maletas a Paul, le compró un boleto de avión, y le pidió que se regrese a Florida. Pero, en Florida, Paul le enviaba cartas de vez en cuando y la llamaba, aunque Angela decidía ignorarlo. Primeros pasos. Buscando problemas. El menor de 5 hijos, Paul John Knowles, llamaba la atención por su mal comportamiento, y poco a poco sus travesuras se convirtieron en pequeñas raterías. Luego, toda su vida tomó un giro siniestro que desembocó en el crimen. Lejos de ser el hijo preferido del adinerado propietario de un restaurante en Nuevo México, como lo describió la periodista Sandy Fawkes, Paul John Knowles creció en un miserable barrio blanco de Jacksonville, en Florida. Había nacido en Orlando, Florida, el 14 de abril de 1946, y era el más joven de 3 hermanos y una hermana. Vivían escasos de dinero. En aquella época los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial volvían a casa y tenían prioridad para obtener trabajo. El padre de Knowles trabajaba en la construcción y se fue a buscar empleo con toda la familia a Jacksonville, una gran ciudad situada en la frontera entre Georgia y Florida. Llegó un momento en que los 3 hermanos trabajaban con su padre y la hermana se hizo esteticista, mientras que Paul John estudiaba en la escuela de la localidad. Por entonces, en 1954, Dwight P. Eisenhower era presidente de Estados Unidos. Richard Nixon, vicepresidente, y Te quiero Lucky, la serie más popular de la televisión.
Acababa de estallar la primera bomba atómica y Paul John Knowles cometía su primer delito. Tenía 8 años y robó una bicicleta. Las autoridades decidieron que el muchacho vivía sin ninguna disciplina y lo enviaron a una institución para delincuentes juveniles. Fue el principio de toda una vida de rechazo. Es posible que en su interior no perdonara nunca a su padre, un hombre tosco y rudo, por permitir que lo enviaran fuera del hogar. Sin embargo, el cariño del chico por su madre, Bonnie, no disminuyó jamás y creció deseando hacerse un hombre para poder ayudarla. Al salir del reformatorio era un desarraigado que disfrutaba paseando en coches robados y cometiendo pequeños delitos por los que solía pasar cortos periodos en prisión. En 1965 cometió su primer delito serio. Un agente de patrulla armado lo detuvo cuando conducía un coche robado. Knowles le arrebató el arma y lo secuestró. No le hizo ningún daño y al cabo de 2 horas lo dejó en libertad. Fue sentenciado a 5 años de cárcel. La pena le fue remitida por buen comportamiento, y con 20 años volvió de nuevo a las calles de Jacksonville. Poco después de su puesta en libertad conoció a Jackie Knight en un bar y se hicieron íntimos amigos. Cuando nuevamente cayó en manos de la ley y fue encarcelado, Jackie le escribía y le visitaba con frecuencia. Su matrimonio se estaba deshaciendo y la amistad acabó transformándose en amor. Knowles aprovechó su estancia en prisión para seguir unos cursos por correspondencia que le permitieran trabajar como soldador. Pidió a Jackie en matrimonio, diciéndole que llevaba toda la vida trabajando y que ahora quería cuidar de ella y de sus hijos. Al salir de la cárcel, se fue a vivir con ella, pero enseguida volvió a dejarse llevar por su afición a la bebida y las malas compañías. Aún estaba en libertad vigilada cuando Jackie se trasladó a Macon con sus hijos y se volvió a casar. Mientras cumplía sentencia en la penitenciaría de Rainford, Knowles empezó a mantener correspondencia con Angela Kovic, cuyo nombre había encontrado en los anuncios de personas solitarias de una revista. Angela viajó a San Francisco en septiembre de 1973 para conocerlo en la prisión y le sugirió que podía ponerse en contacto con un abogado de Miami, Sheldon Yavitz, que obtendría su rápida liberación. Y le insinuó además que debían casarse. Yavitz se encargó del caso, pero no consiguió la libertad del joven hasta mayo de 1974. Mientras tanto, Angela Kovic había consultado a una medium, que le dijo que veía junto a ella a un hombre muy peligroso. La mujer supuso que se refería a su marido, Bob, pues sus relaciones se estaban agriando y pensaban solicitar el divorcio. En el mes de julio de 1974 le envió a Knowles un billete de avión. Pero cuando llegó a su casa descubrió que se trataba de un compañero incómodo y le insistió para que se alojara en una vivienda cercana que pertenecía a su madre. A los 4 días le comunicó que había cambiado de idea a propósito del matrimonio. Tuve el raro presentimiento de que algo no iba bien, recordaría más tarde. Quizás fue la intuición femenina. Y le pagó el billete de vuelta a Jacksonville. 3 semanas después, Knowles ya se había embarcado en una nueva carrera, la de asesino en serie. Secretos íntimos. El relato de Sandy Fauke sobre las relaciones íntimas que mantuvo con Knowles sin saber que se trataba de un asesino, no es el único en su género. En 1980 se publicó Un extraño junto a mí, de Anne Rule, una escritora norteamericana especialista en crímenes. En él describe su amistad con un asesino en serie de los años 70 llamado Ted Bundy. Rule entabló con Bundy una amistad que duraría alrededor de 3 años. Afirmó que durante todo ese tiempo siempre se mostró encantador, amable y considerado con ella. Y, en su opinión, era cortés y agradable con los demás. Sus sospechas comenzaron a despertarse cuando oyó por casualidad una descripción del sospechoso que coincidía con la de Bundy extraordinariamente. Y comprendió que había mantenido una gran amistad con un maníaco asesino. Víctimas. Alice Curtis, 65 años. 26 de julio de 1974. Jacksonville, Florida. Knowles la amordazó para robarle en su casa. Murió ahogada con su mordaza. Lillian y Millette Anderson, 11 y 7 años. 01 de agosto de 1974. Atlantic Beach, Florida. Hermanas que murieron estranguladas. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Marjorie Owe, 49 años. 02 de agosto de 1974. Atlantic Beach, Florida. Fue estrangulada con una media de nylon. Emma Jane Sanders, 13 años. 02 de agosto 1974. Autopista de Warner Robins, Georgia. Murió estrangulada en un bosque. Katy Bierce, 27 años. 23 de agosto de 1974. Musella, Georgia.
Fue asesinada frente a su hijo de 3 años. William Bates, 32 años. 03 de septiembre de 1974. Lima, Ohio. Compartió unos tragos con quien sería su verdugo. Su coche, el dinero y las tarjetas de crédito fueron tomadas por Knowles. Emmett y Lois Johnson, 60 y 64 años. 18 de septiembre de 1974. Ely, Nevada. Hermanos. Fueron a acampar y hallaron la muerte en el bosque. Charlie Nix, 34 años. 21 de septiembre de 1974. Seguin, Texas. Un motociclista que fue violado. Su cuerpo fue lastimado con alambre de púas. Ann Dawson, 49 años. 29 de septiembre de 1974. Birmingham, Alabama. Viajó por una semana con Knowles y luego él la mató. Su cuerpo no fue encontrado. Karen Wynne y su hija, 40 y 16 años. 16 de octubre de 1974. Marlboro, Connecticut. El Casanova sedujo a la madre, quien lo llevó a casa. Knowles la asesinó tras tener sexo con ella. Luego violó y mató a la hija. Doris Obey, 53 años. 19 de octubre de 1974. Watford, Virginia. Fue asesinada a balazos. Edward Dillard y Debbie Griffin, 35 y 32 años. 02 de noviembre de 1974. Milledgeville, Georgia. El criminal recogió a sus víctimas en la carretera y luego las mató. El cuerpo de Dillard fue encontrado en un bosque y el de Griffin nunca fue hallado. Carl Carswell y su hija, 40 y 16 años. 06 de noviembre de 1974. Milledgeville, Georgia. El hombre le fue infiel a su esposa con Knowles, a quien conoció en un bar. Cuando se encontraban en su casa, el criminal le enterró una tijera 27 veces, luego violó y mató a la hija de su ocasional pareja. Charles Campbell, 47 años. 17 de noviembre de 1974. Pulaski, Georgia. Un policía que detuvo al delincuente, quien se liberó de las esposas y eliminó al oficial con su propia arma. James Meyer, 34 años. 17 de noviembre de 1974. Pulaski, Georgia. Empresario. Fue asesinado con la pistola de Campbell al tratar de ayudarlo. Arresto y muerte. Knowles fue detenido por Charles Campbell, un policía quien identificó el vehículo en el que viajaba como robado. En la patrulla, el sujeto se soltó las esposas y le quitó el arma al agente. Mientras huía, disparó al oficial y lo mató. Una de las balas impactó a James Meyer, un empresario que trató de ayudar a Campbell. Pero David Clark, un granjero, sí pudo detenerlo. A diferencia de otros asesinos en serie, Knowles no tenía problemas con las mujeres. El 18 de diciembre, Knowles era dirigido hacia uno de los puntos en donde había dejado uno de los cadáveres de sus víctimas. En el camino nuevamente se soltó las esposas e intentó matar al policía Lee Earl, quien manejaba la patrulla, pero su compañero, Ronnie Angel, le disparó en 3 ocasiones y murió de forma instantánea. Bueno. Espero les haya gustado el vídeo, comenten al respecto. Nos veremos en otra ocasión. Aquí se despide Brian M924, hasta el próximo vídeo.